y habiendo tratado de entender tus películas, vos trabajás en principio por cada película con lo que vos denominás un principio poético que organiza en líneas generales la puesta en escena a partir de un conjunto de elementos que vos en principio querés investigar, explorar, aventurarte sobre eso. Lo primero que me gustaría preguntarte es, en esta película en particular, ¿cuál fue el principio poético que organizó la película? Que son muy distintos entre sí, por eso la pregunta. Está muy bien. Yo creo que había en principio, ¿no? Como una preocupación específica al momento de hacer la casa, que tenía que ver con de qué manera el lenguaje, el cine, puede capturar algo que deviene con esa sensación de verdad que uno tiene en relación a algunos elementos de la realidad, esa verdad que proviene fundamentalmente para mí de lo que podríamos llamar la ambigüedad de lo real. Ese momento en donde la realidad, llamo ambigüedad a este lugar donde el hecho pone en evidencia la unión de opuestos, vida-muerte, futuro-pasado, ¿no es cierto? Es decir, de qué modo esa sensación feroz que la realidad nos otorga a veces, donde esos opuestos se tocan y nos otorgan esa sensación de verdad. ¿De qué modo el cine podía capturar esta ambigüedad? Ese concepto para nosotros lo llamábamos fantasmal. ¿No es cierto? Para nosotros esa idea digamos, más que una imagen de una visión que contenga el futuro y el pasado y convivan en un presente y que a su vez esté clara la idea de la fuga, digamos, de eso que está inacible, de eso que se está escapando, que son los últimos instantes de algo que está ahí pero que se escapa, ¿no? De eso que está presente, que hay huellas, que no es lo que está ahora, sino lo que estuvo, y el momento de eso que estuvo durante muchísimos años y muchísimas personas y muchísima gente, eso que estuvo, ese momento efímero en el que empieza a desaparecer. Ese era nuestro concepto poético, esa idea de lo fantasmal. Nosotros lo llamábamos lo fantasmal como para darle un nombre, pero bueno, requería, me parece, un poco de explicación para no confundir ese concepto de lo fantasmal, porque tenía que ver con algo interno que para nosotros estaba en juego en relación a esas tensiones. Lo hemos hablado en otros lados, pero me parece que está bueno repetirlo. Por dos vías. Hay una película muy rara que se llama Ghost Dancers, donde aparece Derrida, el filósofo, y ahí Derrida de algún modo enuncia una idea que el cine es el arte de organizar la posibilidad de que vuelvan los fantasmas. La película, literalmente por momentos, sobre todo en esa escena para mí excepcional, que es el momento de la fiesta, donde esos sujetos parecen de algún modo provenir desde otro tiempo a una casa que está en vías de extinción. Entonces, por un lado, me gustaría plantearte esta idea de fantasma. Uno dice fantasmas y es una palabra equívoca en un sentido. O sea, puede decir muchas cosas. Yo no creo que ni vos, ni yo, al menos, no estamos accediendo a una concepción del fantasma metafísico, como que en este momento hay presencias que no vemos, sino con una idea que tiene que ver mucho con el cine y que está vinculada con la idea de un fantasma material, como alguna vez nombró extraordinariamente un crítico y teórico que es Gilbert Pérez, en un libro que se llama, casi dedicado a vos debería haber sido, Los fantasmas materiales. El fantasma material es el título del libro. Entonces te quería preguntar, en principio, ¿cómo concebís la idea de fantasmas más precisamente? Y la relación que se establece, además, entre los objetos de una casa y esta idea de lo fantasmal. Porque la impresión que da, y esto me remite a una idea extraordinaria de Bresson en Notas sobre el cinematógrafo, dice, filmar el objeto como si éste tuviera ganas de estar siendo filmado o estar en la película. Y la impresión que da es que las baldosas, las paredes, los platos, el mobiliario, son también partes de una suerte de entidad fantasmal material, por decirlo de algún modo. Es complicado en la medida que yo entiendo que lo que está en juego en la idea de la película
y en la idea de captura de la película, de realización y en la idea de contacto con el espectador, tiene que ver con esa sensación difícil de explicar, que justamente tiene que ver con esta aproximación a una experiencia donde hay una supervivencia de pasados posibles, huellas, en objetos, en elementos, en fragmentos de pared, ¿no? Que son efectivamente materiales, ¿no? Es decir, cómo los objetos hablan, cómo los objetos de algún modo no cuentan la historia biográfica, sino hablan materialmente, digamos, se vuelven presencia pura, física. Entonces, digo, la experiencia que está allí, para mí, tiene que ver con esta experiencia donde la percepción está absolutamente ligada a una cosa compleja, donde el mundo excede esa realidad aparente, pero que eso está depositado estrictamente en los elementos. Que no este otro, que está allí en los elementos, ¿no? Y fíjate esto que vos decís lo de Bresson, y yo me quedo pensando en esto que dice Bresson también, que él llama de algún modo como abstracción, ¿no? Él dice, ¿cómo surge la abstracción? Dice, la abstracción surge porque uno en el plano aísla un elemento de las relaciones naturales y lo pone en contacto con otros planos, ¿no? Para generar una nueva realidad. Digamos, en ese sentido, entender que ese plano es físico, es un objeto físico, esa conexión con este otro plano, que es otro objeto físico, y ese intercambio de presencia, allí me parece que reside. Y por otro lado, porque estoy convencido a su vez que esa capacidad de sugerencia, que podríamos llamar fantasmal, que podríamos llamar poética, fantasmal en este caso, supervivencia de tiempos en un tiempo presente, está vinculado, me quedo pensando en la palabra material, yo creo que no esta cuestión de que la poesía o la verdad o llamémoslo como querramos, surge del tratamiento dado a la materia real, ¿cierto? El tratamiento específico dado a la materia real, ¿no? Lo que hace una mirada, es allí donde reside su carga y sus posibilidades de sugerencia y sus posibilidades poéticas y demás. Entonces, en todo ese sentido lo pienso, y lo pienso en ese instante único que tienen las cosas, que están presentes, donde estuvieron presentes durante mucho tiempo, y empiezan a evadirse y demás. Yo me acuerdo que antes de filmar La Demolición, hicimos y fuimos a observar otras demoliciones, porque había muchas demoliciones en el barrio. Entonces yo me acuerdo que íbamos en el momento previo, la casa ya estaba vacía, muchas veces desmanteladas, y de pronto quedaban 5 vestidos colgados en un ropero, ¿no? Ese objeto era tremendo, era de un poder, bueno, en eso me parece que reside un poco esa idea de lo fantasmal. Una cosa que me parece que en el caso fundamentalmente del rostro, la dislocación de los tiempos está fundamentalmente trabajada desde el sonido. Aquí las dos cosas están presentes. El sonido, de algún modo uno no sabe en qué tiempo te presenta la sonoridad de la película, pero al mismo tiempo las imágenes también. Sobre todo en ciertos momentos donde como si la película deviniera en cubista, ¿no? Como que se va abriendo. Uno podría creer en ese momento que estás trabajando con un trabajo de fundidos, pero efectivamente no es así. Me gustaría revelar el artificio, porque me parece que es genial, la invención de cómo trastocar la experiencia sensorial y sensible, y a su vez perceptiva, en una era donde, digamos, la realidad, en líneas generales en el cine, ha sido de algún modo coaptada por una especie de, lo que yo llamo al menos, una especie de realidad anabólica en 3D, ¿no? Donde todo se hincha, vos trabajás sobre la percepción desde una perspectiva completamente distinta, y entonces me gustaría que nos confieses un poco el artificio de cómo es que vemos de pronto que la realidad se quiebra o lo real se empieza como a fragmentar
por momentos uno podría decir, estamos viendo algo medio cubista o algo por el estilo, ¿no? Bueno, eso que llamabas, y que me gusta, ese concepto de principio poético, ¿no? Tiene que ver con una convicción de que, digamos, que hay contenidos normalmente o muchas veces en el arte que son intransferibles, que son incomunicables, pero que luego uno trabaja con un equipo y que tiene que encontrar algún elemento que permita que todos los que vamos a realizar esta película, pues un acto colectivo, tengamos un elemento en común. Entonces, para mí, ese concepto del principio poético nos permite tener un punto de partida que es que debe ser, para mí, lo suficientemente abierto como para que no ilustremos, pero lo suficientemente concreto para que entendamos de qué hablamos. Y si, en ese caso definido, la idea de lo fantasmal, como esa tensión entre lo que está pero está desapareciendo y que se va, de que no lo puedo ver y no lo puedo apresar porque está en permanente fuga. Por un lado es presencia, por otro lado esa presencia es ausencia inmediata. Entonces lo que propone como artificio o como mecanismo de trabajo Diego Poleri, el fotógrafo, es que nosotros sabíamos que íbamos a usar un traveling, y que él lo que propone poner delante de ese traveling, delante de la lente de la cámara, espejos y vidrios. Lo primero que pasa cuando hacemos la primera prueba es que lo que conseguíamos era que los espacios hicieran esto. Un efecto que lo podíamos conseguir muy fácilmente en postproducción. Yo no quería ese efecto de postproducción. Entonces, después de una jornada infructuosa en este sentido, y el ajuste, digamos que había algo allí, pero que no terminaba de ser lo que buscábamos, Diego trae un nuevo espejo, o vidrio, espejo, no sé, de esos que se quiebran, cuando se rompen todo fragmentado, pero que quedan pegados a una malla, ¿no? Entonces, lo que hacía era simplemente ponerlo delante de la cámara, moverlo apenitas, entonces estábamos en un espacio e inmediatamente estábamos en otro sin transición y sin fundidos. Había algo de esa fuga, de esa imposibilidad física para el hombre, que no está tampoco vinculada al corte, que estamos muy acostumbrados en el cine al corte y el pasaje de espacio a espacio, sino que dentro de la misma temporalidad del plano, en la misma temporalidad del plano podíamos estar en otro espacio casi como si atravesáramos las paredes. Entonces, bueno, ese fue el artificio que cuando encontramos esa imagen, ahí terminamos de encontrar la película.